parece fundamental que lo tengan. A ver, muchachos, hoy nos metemos de lleno en uno de los conceptos clave de historia de cuarto. ¿Estamos? Hoy es entenderlo, razonarlo, y una vez que lo entienden y lo razonan, se vuelve un poco más sencillo todo. Digo. Si entendemos lo de hoy, por lo menos tenemos el camino allanado para lo que viene. Nosotros la clase pasada vimos todo lo que refería a régimen conservador y definíamos que ese régimen era conservador desde el punto de vista político y era económicamente liberal. Definimos todo lo que tenía que ver con, con políticamente conservador y creo que nos quedó claro. Lo que tenemos que ahora que definir es qué es lo que lo hace económicamente liberal. Y en ese sentido, lo que vamos a necesitar es un poco de lo que ustedes buscaron y un poco de lo que, aún buscando, requiere de un poco de explicación. ¿Algunos se anima a meterse? Dale, Figueira, todo tuyo. Lo más claro posible. A ver, esto es para tomar apuntes, ¿estamos? O sea, esto realmente es para tomar apuntes, porque lo van a necesitar en cuarto, lo van a necesitar en quinto, lo van a necesitar en quinto de geografía, lo van a necesitar en economía política. Entonces, mientras mejor nos salga en el día de hoy, más claro va a ser para ustedes y más fácil para más adelante. Dale, Delfina, todo tuyo. El liberalismo económico es el pensamiento económico del liberalismo, promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía. Estamos de acuerdo, ¿lo puedes ampliar? Explico lo de Adam Smith. A ver, dale, Adam Smith. Sostiene que el mercado se regula a sí mismo mediante las fuerzas de oferta y demanda que actúan como una mano invisible. Así, el Estado solamente interviene como defensor de esta libertad económica. Muy de acuerdo. ¿Lo entendiste? Sí. El liberalismo, más o menos. Dale. Que el liberalismo está como más a favor de que se regule todo solo por la oferta y demanda, que tipo, si la gente compra muchos, el precio suba, y cuando como el precio sube, la gente deja de comprar y ahí como baja y se regula solo, y el Estado no se mete. Bien. Y el otro sería que el Estado regula todo. Bien, estamos de acuerdo. Es más fácil, yo les mandé a buscar los dos, ¿no? Keynes y Smith. ¿O no? Sí. Porque va a ser un poco más claro de entenderlos cuando uno los contrapone. Cuando uno los contrapone te das cuenta que es un poco más sencillo de comprender lo que dicen. Bien, es una muy buena aproximación. Vamos, ¿quién más puede aportar con algo? ¿Con liberalismo o con Keynes? Con liberalismo, nos quedamos con liberalismo. ¿Algún otro concepto? Yo me puse que en el liberalismo era, o sea, decía lo que dijo Delphi, pero puse producción de bienes y servicios y mercado laboral que se regula por el libre juego de oferta-demanda sin la intervención del Estado, bueno, por esta mano invisible que es la encargada de regular toda la economía del mercado sin ningún otro tipo de intervención. Y cuando puse lo de Keynes era como totalmente lo opuesto, porque Keynes planteaba que, o sea, con toda la crisis que pasó con las guerras y eso, plantea lo de que el mercado no se puede autorregular solo, sino que necesita una intervención del Estado para que esas empresas tengan un freno y no hagan todo lo que quieran, básicamente. Coincido, es una buena aproximación. Sí, a ver, alguien llegó... yo encontré algo de la división racional del trabajo, bien, que es que algunos tienen que ser jefes y otros los trabajadores, como obreros, o algo así, como que... Sí, eso. No sé si, no lo sé explicar muy bien, pero como que tiene que tener un rol en la sociedad para que todo funcione, digamos. Según lo que plantea. Sí. Igual yo pensé iba a decir otra división. ¿Alguien encontró otra división? Yo tengo que dice que división del trabajo se dividía en dos partes. Por un lado, que las personas, cada uno haga lo que esté más preparado para hacer. Sí. Por ejemplo, alguien que sea débil no puede ir a levantar rocas o armar una construcción. Cada uno tiene que prepararse para lo que pueda hacer, y también división entre naciones, que lo mejor para cada país era que se concentrara en las cosas que tenían ventajas competitivas. Por ejemplo, en un desierto no vas a empezar a plantar trigo. Entonces, a los que están en el desierto les conviene hacer otras cosas,
Y por ejemplo, acá en Argentina, sí podemos empezar a producir trigo, lo que nos genera ventajas competitivas y para que en relación mundial y comercio funcione mejor. Coincido. Ese es un concepto vital que necesitamos en este preciso momento. Yo iba a preguntar justamente en función de División Mundial del Trabajo, a ver si lo habían encontrado. A ver, ¿alguien quiere aportar algo más de liberalismo? Que ya, bueno, a ver, esto me parece Una fundamental. pregunta. Dale. Puede ser que no tenga que ver, pero nosotros habíamos visto que el régimen conservador como que seguía el modelo de Europa Sí. y yo encontré que como que el liberalismo surgió en Europa durante el periodo de la Ilustración en el siglo XVIII, creo, Sí. y como que tenía un poco de ver con que sigan ese modelo porque era lo que Europa estaba haciendo. Bien, hay una cosa que es fundamental que tenemos que lograr establecer una diferencia. El liberalismo existe desde, coincido con lo que vos decís, el liberalismo existe desde siglo XVIII, pero una cosa es liberalismo político y una cosa es liberalismo económico. O sea, liberalismo político lo vamos a dejar de lado, pero en realidad ese sí surge como consecuencia de la Ilustración y ese tiene referencia como, a ver, hace referencia más que nada a lo que sería un tipo de gobierno republicano, libertad, de ahí viene la idea del liberalismo, digo, libertad de expresión, libertad de prensa, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que sucede con Revolución Francesa? ¿Estamos? O sea, ese es el liberalismo político. El liberalismo económico es un poquitito posterior y es el que nos interesa a nosotros para poder comprender por qué uno define como liberal políticamente, perdón, económicamente hablando al régimen conservador. Pero sí, es una buena apreciación. Bien, a ver, voy a borrar esto un segundo y voy a compartir otra cosa. Vamos desde lo básico. Sistema capitalista. ¿Qué es? ¿Qué es un sistema capitalista? Está dividido tipo en dos partes, la suma de un trabajo asalariado y propiedad privada, que no es ni del Estado ni de la sociedad conjunta. Entonces se le paga el salario a la gente que trabaja, pero que no es dueño de esa propiedad privada. Sí. Y el liberalismo es una doctrina dentro del capitalismo. Estamos de acuerdo. Todo el mundo maneja, saco de vuelta esto, no es que por las dudas, digo, para verlos. Pues si no me quedo viendo a los 4 o 5 que me aparecen a la derecha. Todo el mundo maneja plenamente el concepto de capitalismo. No, ¿lo podés repasar un poco? Bien, está buenísimo que ahí aparece. A ver, el capitalismo es el primer concepto que tenemos que entender. Capitalismo. A ver. ¿Qué es capital? Plata. Plata, estamos, en este caso ganancia, puede no ser en formato de plata, puede ser en formato, no sé, de máquina, de producto que vos estoques en tu fábrica, puede ser tierra, puede ser aquello que te genere una ganancia. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si entendemos que es aquello que te genera una ganancia, entendemos que capitalismo es un sistema orientado a la obtención de ganancias. Por eso, capitalismo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, el capitalismo viene a reemplazar un sistema anterior. ¿Cuál es ese sistema anterior que viene a reemplazar? ¿El socialismo puede ser? No. El socialismo es lo que vendría después si lo siguiéramos el planteo de Marx. ¿Al mercantilismo? Después. ¿Cuál es el Es algo sistema que vimos hace anterior? un año. Lo vimos hace ¿El mercantilismo? que lo vieron conmigo. Como feudalismo, no El mercantilismo. Vamos, a ver, el capitalismo viene a reemplazar el feudalismo. Para que ustedes entiendan la diferencia entre un sistema y otro, lo ponemos en un ejemplo claro, que es el ejemplo que todos los años me ha servido para lo mismo. ¿Se acuerdan del señor feudal que nosotros veíamos en segundo? En la tierra, que trabajaba, explotaba, el campesino, que cobraba tributo, bla. Bueno, a ver, ese señor feudal consigue un montón de plata, por parte de tributos. La pregunta es, ¿qué hace ese señor feudal como consecuencia de esa cantidad de tributos que consigue? ¿Ahorra? No ahorra. No. ¿Qué hace? Gasta esa plata porque de repente, no sé, el tipo, ¿se acuerda que nosotros en segundo año hablábamos de, por ejemplo, la ruta de la seda? O sea, los tipos lo que hacen es invertir muchísima plata intentando conseguir productos como, por ejemplo, la seda, que es algo que si vos lo usabas, demostrabas que tenías plata, y el único objetivo del señor feudal es gastar más en función de demostrar que es superior a otros.
cuando él aparecía en los grandes banquetes feudales, vestido con sedas recién traídas de China, lo que le demostraba a los otros señores feudales a los que invitaba en banquetes que solo consistían en derrochar guita, era que él era superior como señor feudal respecto del otro. ¿Por qué eso no es una mentalidad capitalista? Porque no estás obteniendo ganancia de la plata que invertís. Estamos de acuerdo. No están obteniendo ganancias de la plata que invertís. A ver, ¿ustedes vieron el año pasado acercamientos? Sí. Bien. A ver, recuerdan que nosotros van a tener como un flashback a segundo año. ¿Recuerdan que nosotros graficábamos esto así? No sé si alguien recuerda el grafiquito. ¿Alguien lo recuerda? Mansos, Sí. tierra del castillo, la tierra del señor, acá estaban Estaba la tierra las aldeas. comunal, algo así. Bien, y acá estaba la tierra comunal. Vamos, algo así. Este es mi gráfico histórico y lo voy a mantener. Bien, a ver, la característica de este feudalismo, era que vos en esta parte de acá, que era la tierra comunal, no podías plantar, ¿estamos? Porque podías utilizar todo lo que vos quisieras, pero no podías modificar como el orden natural de las cosas. ¿Qué quiere decir? Estos campesinos que estaban acá trabajaban en los mansos, trabajaban en sus huertas, iban acá a conseguir productos que estuviesen ahí sueltos, sin modificar todo, y de esa forma estos campesinos vivían. Al señor feudal no le jode esto, porque en realidad todos estos campesinos le tributan a él, y este tipo tiene un montón de plata que eventualmente lleva a comprar las cosas que necesita, esta seda que dijimos, y le permite ser como feliz y demostrar que tiene más poder. Dijimos y acordamos que eso no es una mentalidad capitalista. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento, a ver, ¿qué es la ley? ¿Qué son las leyes de acercamiento? Que empezaron a acercar propiedades para que Van las propiedades. tu propiedad no estaba cercada, no era tuya. Bien, esto ubicamos siglo XVI. Esto que nosotros veíamos era siglo XI, XII, XIII. En algún momento el señor feudal se da cuenta de algo que parece una pavada, pero que no es una pavada. Y es, che, esto que es tierra mía, pero que no está puesta en producción, si yo empiezo a acercarla, me va a empezar como a ser más redituable. ¿Qué quiere decir más redituable? ¿Te va a aportar más? Mire, si yo acá planto trigo y lo vendo, en realidad esto de acá, que yo antes lo dejaba sin producir, me va a ser mucho más provechoso económicamente. ¿Qué es lo que empieza a pasar con estas tierras comunales? Se empiezan a cercar, que es lo que ustedes vieron como ley de cercamientos. ¿Cuál es la lógica de esto? Cada vez más tierra que vos decidís como señor feudal, porque en realidad siempre fue tuya, que en realidad es más interesante o que te va a dar un poco más de ingresos si vos en vez de dejarla solita para que la use el campesino, ¿qué haces? ¿La alquilás? Ni siquiera la alquilás, la ponés vos en producción. Acá vas a producir vos como señor feudal, casi ya como terrateniente, vas a producir y esa producción eventualmente la vas a vender y te va a dar plata. Pregunta, cuando el señor feudal empiece a hacer este cambio, ¿estamos en feudalismo? ¿Sí? No, ¿Es una como que se mentalidad está, feudal? No, es más capitalista, ¿Por qué? porque como que se está interesando más por las ganancias que puede llegar a recibir con esas tierras, Estamos de acuerdo. Quiere decir que el con la señor plata. feudal, coincido plenamente con Ana. A ver, el señor feudal en el siglo XI hubiese dejado todo esto, como de hecho lo hizo, todo esto sin producir, y en el siglo XVI, XVII se dio cuenta que en realidad esta tierra que no estaba producida, si la pone en producción le permite ganar más plata, y esa plata la puede reinvertir para generar más plata, y esa reinversión la vemos en nuevas tierras cercadas, nueva maquinaria para poder producir. ¿Se entiende la lógica? Entonces, capitalismo como sistema es un sistema orientado a la obtención de ganancias. Cuando uno empieza a ver este tipo de actitudes es que nos damos cuenta que de a poquito nos acercamos más al capitalismo y dejamos atrás al sistema feudal. En tanto sistema socioeconómico, lo que nos interesa saber es lo siguiente. El capitalismo se caracteriza por tener
y volvemos a, perdón, que lo saqué, pero vuelvo acá, tener un concepto que es clave, que permite que el capitalismo sea capitalismo. Es decir, para que el señor feudal, que ahora lo vamos a llamar terrateniente, pueda enriquecerse, ¿cuál es el concepto clave del capitalismo? ¿Qué es lo que le permite al terrateniente enriquecerse? Y tener una ganancia. Tener ganancia. Bien, la pregunta es, ¿qué es lo que le permite tener ganancia? ¿Qué tiene Los que... recursos La tierra que posee. tiene. Bien, lo dijeron de una manera diferente. La tierra que tiene. Si lo ponemos en un concepto más clave, ¿cuál es el concepto? Si es la tierra que tiene. ¿Qué tiene? Territorio. Aprovechar los recursos que tiene. Los recursos, la tierra, pero estamos olvidando algo. Para que yo diga, che, cerco hasta acá. La ley de cercamientos. ¿Sí? ¿Y qué voy a decir? Esto es mi... La propiedad privada. Bien, propiedad tierra, privada. mi- muchachos. A ver, es mi tierra, es mi propiedad privada. Que él pueda acercar hasta acá. En realidad lo que dice es que lo que existe es propiedad privada. A ver, el concepto o la característica primordial del sistema capitalista es que existe propiedad privada. Que hay una ley que te ampara y que esa propiedad es tuya, legalmente conseguida. Es porque existe propiedad privada que en realidad la sociedad capitalista se divide en dos grupos sociales. Los que uno define como propietarios y los que define como no propietarios. La pregunta es, ¿propietarios de qué y no propietarios de qué? Diría Marx, aunque no me gusta, hay que reconocer que su planteo es bastante claro, Marx lo que dice es, hay tres medios de producción. Es decir, ¿a qué le suena medios de producción? Formas para producir ganancias. Bueno, es una buena aproximación. No son formas, pero son tres elementos necesarios para producir. Lo que él dice es, hay tres medios de producción en el mundo que son los tres medios necesarios para producir cualquier cosa. Uno es tierra, el otro es capital y el otro es trabajo. Pensemos en una fábrica. Tierra, ¿qué sería una fábrica? El establecimiento en sí. El establecimiento no, pero sí el espacio el concreto en donde vos tenés este establecimiento. ¿Qué sería capital? La plata que se pone. La La plata plata que se pone, que la podés ver en formato plata, ¿qué más? Las cosas que hay en la fábrica. Las cosas que hay en la fábrica. manufactura, Bien, los máquinas, trabajadores, máquinas pequeñas. lo que se produce, herramientas, o sea, el producto hasta las final. lapiceras del patrón, estamos, eso es capital. El producto, ¿por qué no? El producto que vos hiciste y almacenaste que todavía no vendiste, ese es tu capital. ¿Y qué es el trabajo? La mano de obra. Mano de obra. ¿Estamos de Mano de acuerdo? obra. Si vos unís los tres elementos, los tres medios de producción, tierra, trabajo y capital, básicamente lo que podés hacer es producir cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? A ver, aplíquenlo a un campo. Tierra, el campo, trabajo, la mano de obra del peón, capital, las vacas, no sé, el establo, todo lo que a ustedes se les ocurra que sea capital. A ver, en una sociedad capitalista o en un sistema capitalista, tierras, trabajo y capital están distribuidos de una forma muy particular. Los propietarios, o los que uno va a definir como propietarios, son propietarios de cuáles dos medios de producción. Tierra y capital. Tierra y capital. Vamos, los propietarios, los que tienen, van a ser propietarios de tierra y capital. Y los no propietarios Van a vender su Trabajo. mano de obra. van a vender su mano de obra o su trabajo, que es lo necesario. ¿Qué quiere decir? En una sociedad capitalista hay una división entre propietarios y no propietarios, o sea, lo pasamos en términos un poco más limpios, entre los que tienen los medios para producir y los que no tienen, pero tienen su fuerza de trabajo, y entre ellos hay una relación de mutua dependencia. ¿Por qué es una relación de mutua dependencia? Porque aunque tengas tierra y capital, si no tenés Porque mano uno de trabaja obra, para uno y el otro recibe y los capital propietarios del otro. Estamos de acuerdo. A ver, el trabajador ofrece su fuerza de trabajo porque entiende que lo tiene que hacer para poder subsistir a cambio de un salario, y quienes tienen los otros medios de producción, o sea, los burgueses, los dueños, en realidad necesitan de esa mano de obra porque pueden tener un montón de hectáreas, pero si nadie trabaja no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la base del sistema capitalista. El otro elemento del sistema capitalista, y es lo que necesito, es esto de acá.
El sistema capitalista es históricamente un sistema económico cíclico. ¿Qué quiere decir? Desde que existe o desde que existió el sistema capitalista, uno puede establecer ciclos que los ven acá cuando está marcándose esto. A ver, esta línea de acá, esta línea roja, sería como la línea que viene a representar la estabilidad. ¿Qué es lo que te muestra la historia del sistema capitalista? Que en realidad hay diferentes ciclos, a veces un poco más sutiles, otros muchísimo más profundos, pero en realidad siempre hay momentos de recuperación económica, estaríamos acá, de auge, es decir, del mejor momento económico en cuestión. Ese momento de auge lo reemplaza generalmente un momento de recesión económica. El momento de recesión económica sería el momento en donde los números empiezan a mostrar cierto estancamiento, por lo menos que no vienen tan bien como venían antes, y esa recesión económica deviene en una crisis profunda o una depresión. ¿Estamos? Una vez que el sistema llega a esa depresión o crisis profunda, inmediatamente después el ciclo vuelve a recuperarse, o sea, años más, años menos, década más, década menos, hay una tendencia a una recuperación económica, un nuevo momento de auge, un nuevo momento de recesión, y así podríamos seguirlo a lo largo de todo esto. ¿Hasta acá vamos? ¿Seguro? Bien. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de esta situación? Vamos acá. Cuando nosotros, a ver si estoy bien, sí. Nos olvidamos de esto. Vamos a estos tres nada más. A ver, esto sería exactamente lo mismo que yo les vengo diciendo, pero en el otro grafiquito. ¿Estamos? O sea, nada más que acá, bueno, este no. Acá lo veíamos simplemente como modelo y acá lo vemos un poquito con más detalle. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes vean? Estos son los mismos ciclos. Estaríamos hablando de crecimiento, auge, recesión, crisis, o por acá estaría la crisis, por ahí, acá te marca la crisis este grafiquito, pero porque es cuando empieza como a decaer todo. Y ahí vuelve a plantearse un momento de crecimiento, auge, recesión, crisis y bla, bla, bla. A ver, ¿por qué necesito esto? Porque ustedes tienen que grabarse de acá en más y nos va a ayudar hasta sexto año. El sistema capitalista existe desde el siglo XVIII, desde la primera revolución industrial hasta el 2020 estamos en un sistema capitalista. La diferencia, o lo que hay que tener en cuenta, es que si bien el sistema capitalista es uno, no siempre, y pienso puntualmente a lo largo del siglo XX, no siempre ha tenido las mismas reglas de funcionamiento. Y a ver, miremos un segundo estos tres ciclos, acá me quedó un poquito truncado. ¿Qué es lo que a ver, si yo les digo desde acá, tenemos sistema capitalista y sus ciclos económicos. Pregunta, y suponiendo que este que acá está acá, el azul este, sigue uno más. ¿Cuáles son? A ver, ¿en cuántos ciclos económicos se divide el capitalismo del siglo XX? ¿Es? Es virtual esto, ¿eh? ¿En cuántos ciclos económicos? ¿En 3? 3. 3. Bien, buenísimo. En 3, estamos recontra de acuerdo. Son 3 los ciclos económicos. Pregunta, ¿qué marca el inicio de un nuevo ciclo económico? Nuevo La auge. recuperación. ¿Nuevo auge o qué cosa? Sí, estamos de acuerdo. Y para que haya un nuevo auge, Una ¿qué tiene que haber? recuperación. Para que haya una recuperación, ¿qué tuvo que haber previo? Una depresión. crisis. Una depresión. Una crisis profunda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, ¿qué es lo que me importa de esto? Si nosotros entendemos que en el siglo XX hubo 3 ciclos capitalistas, y ahí voy a mi grafiquito que me sirve un poquito más. No, voló. A ver, ¿qué es lo que me importa? Si entendemos que hay 3 ciclos capitalistas, lo que a mí me interesa es que ustedes vean que en realidad hay, obviamente, 2 crisis profundas que marcan el inicio del otro ciclo. ¿Hasta acá vamos? Una es 1929, el crack de Wall Street, y el otro es 1973, la crisis del petróleo. Ahora,
cada uno de estos ciclos económicos que se inician, en realidad, además de ser nuevos ciclos económicos, lo que hacen es representar un tipo de funcionamiento de las reglas del sistema capitalista. Quiere decir que estos 3 ciclos económicos se condicen con un tipo de reglas económicas. Ejemplo. Yo no entendí por qué 3. Porque es 1, 2, 3. ¿Quién dijo? Yo, Mora. ¿Llegaste? Sí, sí. O sea, Pensé los que 3 era ciclos algo más. económicos serían estos. Si vos los ves desde... Ah, bueno, ¿se entendió? Sí, sí, pensé que era algo más complejo. No es complejo, es visual. Por eso le dije, visual. A ver, ¿qué es lo que me importa? En estos ciclos económicos, estos 3 ciclos económicos, se condicen con una regla especial del capitalismo. ¿Qué quiere decir? El primer ciclo económico, este que está acá, es el momento del liberalismo económico de Adam Smith. Ese liberalismo económico de Adam Smith entra en crisis en 1929 y da lugar a un segundo momento económico que se corresponde ¿con quién? Socialismo puede ser. Con Keynes. Socialismo. No, socialismo no es capitalismo. Keynes, esto sería Smith, esto es Keynes, y el Estado benefactor. Cuando el modelo de Keynes entra en crisis en 1973, acá va a haber un tercer ciclo económico, que ¿cuál es? ¿Cómo es? Monetarismo, algo así. No, a ver, es uno que ustedes lo conocen porque lo escucharon un montón de veces, sobre todo porque a Macri se lo tilda de eso. Neoliberalismo. Bien, neoliberalismo. ¿Me siguen? Pregunta honesta es esta, ¿eh? Me siguen porque me tienen que seguir. No hay lugar para que se queden en el camino. ¿Esto lo entendieron? Sí, pero en esto hay como mucho tiempo de diferencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay mucho tiempo de diferencia entre estas etapas? ¿O es tipo todo así? Y fíjate acá, por ejemplo, 1929, siempre estamos hablando siglo XX, ¿eh? O sea, esto sería 1900. Quiere decir que vos acá tenés desde el 29 hasta el 73, de acá tenés hasta el 73. En Argentina, por ejemplo, el modelo neoliberal, crisis del 2001. Sería la crisis. Y acá te diría desde el siglo XIX, o sea, más o menos, para que no sea muy complicado. ¿Me siguen? Lucho. A ver, sí, dale. No entendí la parte de Keynes. Es que no le explicamos. ¿Vos decís como qué plantea Keynes? Claro. No importa porque no explicamos ni... A ver, hasta ahora yo lo que quiero que ustedes vean es este esquemita, ¿lo entendiste? Bien, Sí. lo que yo quiero ahora es, la tarea que ustedes tenían era, ¿qué era liberalismo? ¿Qué quiere decir? Si ustedes entendieron esto que está acá, en realidad a mí lo que me interesa ahora es adentrarme a este concepto y explicar qué es un modelo económico capitalista liberal. ¿Estamos? Y para entender qué es un modelo económico capitalista liberal, tenemos que ver qué es lo que dice Adam Smith. ¿Estamos? O sea, ese modelo o el funcionamiento que nos dice Adam Smith va a entrar en crisis cuando vos cuando entres al crack de Wall Street en 1929, y eso va a dar lugar al Estado benefactor de Keynes. Pero todavía no nos importa qué es lo que dice Keynes, porque todavía tenemos que ver qué es lo que dice Adam Smith. ¿Estamos de acuerdo? Seamos todos... Voy a cerrar esto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio. Como para tipo recapitular. Dale. Entonces, el capitalismo es una relación entre el propietario que tiene la tierra del capital y el no propietario que tiene su fuerza de trabajo, y el propietario como que invierte sus dos recursos para generar un capital y se genera una relación de dependencia. O sea, para generar una ganancia. Totalmente, para producir algo y generar una ganancia. Los dos se necesitan. Ese capitalismo cíclico tiene estos ciclos constantes, es normal que los tenga. Cuando lo vemos en el siglo XX, uno ve que esos ciclos, cuando los ve como a nivel profundo, son 3 ciclos económicos. Cada uno de esos 3 ciclos económicos se corresponden con un modelo determinado de capitalismo que entra en crisis cuando hay una crisis económica profunda. Cuando esa crisis económica profunda, a ver, es como yo les dijera, chicos, pensemos, no sabemos todavía bien qué es liberalismo, digo, pero pensamos, esto tiene que funcionar así. Funciona así, funciona así, funciona así.
de repente hay una super crisis que arroja al hambre y a la muerte y a la depresión profunda a la mayor parte de los países del mundo. En ese contexto, si yo venía diciendo, che, esto funciona así, y no funcionó, desde ya que los economistas del mundo lo que van a decir es, bueno, está, no funcionó, ¿qué hacemos? Buscamos una alternativa para el funcionamiento del sistema capitalista. En esa alternativa va a aparecer un tipo como Keynes y va a decir, yo les dije que no funcionaba como decía Adam Smith. Entonces el tipo va a poner una por una las nuevas reglas de funcionamiento desde la economía capitalista, y la mayor parte de los países del mundo capitalista van a decir, bueno, es verdad, lo que dice Keynes tiene razón, lo aplicamos, vamos a ver que todos los países del mundo se vuelven keynesianos, obviamente hay que entender qué implica keynesiano y qué implica el concepto de Estado benefactor, y en 1973, cuando vos vuelvas de nuevo a una crisis como la crisis del petróleo, lo que te vas a encontrar es que lo que Keynes venía diciendo, que era supuestamente lo mejor y que supuestamente no ibas a tener crisis y que bla, 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 sí llevó una crisis sin precedentes, entonces todos los economistas del mundo dijeron, vamos a parar, entonces las reglas que dice Keynes no están buenas. Entonces aparecerá todo un grupo opositor, que van a ser tipos como Hayek o Friedman, que son del neoliberalismo, y te dirán, bueno, estas son las nuevas reglas, y esas nuevas reglas, a partir de 1973, las aplicará a todo el mundo capitalista. Y así uno va viendo que ese capitalismo cíclico, de alguna manera, esos ciclos que acompañan el capitalismo, en realidad se corresponden con unas reglas, como una receta de cocina específica que los países del mundo van siguiendo. Cuando yo les decía la clase pasada, y hoy lo recuperamos, el régimen conservador, vamos de vuelta al grafiquito, el régimen conservador es liberal, ubiquemos un segundo al régimen conservador. ¿Qué año arranca? 1880. Bien, 1880. Si vemos el grafiquito quiere decir que Bien, al el principio. régimen conservador está acá. No, bueno. ¿Se entiende? Cuando yo les digo el régimen conservador es liberal, quiere decir que ese régimen conservador existe o existió en el mejor momento del liberalismo económico. Entonces, como existió en el mejor momento del liberalismo económico, es obvio que el régimen conservador es liberal. Lo que habría que preguntar es qué implica ser liberal y de qué manera aplicaron ese liberalismo. Pero para eso lo que tenemos que obviamente meternos de lleno es explicar qué implica liberalismo y cuáles son las recetas de cocinas que nos da Adam Smith para que todos los países se vuelvan liberales. ¿Me siguieron? A ver, Sí. estoy sorprendido que se me fue el tiempo. Tenemos 4 minutos y ya es suficiente. Preguntas existenciales de esto. No importa el liberalismo porque lo veremos mañana. Lamento que mañana a las 8 tengan una bomba de liberalismo económico en la cabeza. Yo tengo una duda, pero dale. no es existencial. No. Esto- No. Estas personas de tipo, ¿qué son? Son, o sea, Economistas. no- pero no son de acá. ¿o No, sí? Adam Smith es inglés, Keynes creo que también, Friedman y Hayek Sí. creo que son norteamericanos. Y, o sea, y acá nos basamos en las ideas de ellos. Sí, es una muy En buena su pregunta momento. igual. Tal cual, yo te diría, el mundo entero se basa en sus ideas. Bien. Es por eso que fue, ojo, esto que estás diciendo, después cuando avancemos sobre el liberalismo, a ver, cuando uno vaya sobre el liberalismo y uno avance sobre el siglo XX, lo que uno se va a empezar a dar cuenta es que los gobernantes argentinos fueron un conjunto de idiotas. Porque al fin y al cabo lo que han hecho fue aceptar, sin ser críticos, un conjunto de modelos teóricos y económicos extranjeros que son considerados como lo más de lo más en el momento, pero que en realidad cuando uno empieza a hilar un poquito más fino, no lo podemos ver en un cuarto año porque es bastante complejo verlo, lo que uno empieza a hilar un poquito más fino es que en realidad ese modelo liberal de Adam Smith en realidad representa mucho más los intereses de países centrales y desarrollados, y en realidad condena a países como Argentina a ser históricamente y a ser constantemente dependientes. Pero esto lo podemos ver, es fácil verlo desde 2020. O sea, es fácil verlo desde ahora, mirar para atrás, es decir, 150 años de diferencia, che, Roca al final fue un bestia, pero cuando vos lo ves en el momento, te das cuenta que ese es el clima económico de época y que en realidad es considerado como lo que realmente tiene que suceder. Y estos tipos
aceptaron de manera poco crítica los planteos liberales. Repito, no importa que no entiendan lo que estoy diciendo ya, pero sí mañana vemos en qué consisten los planteos liberales y lo contextualizamos con Argentina para el momento. ¿Estamos? Y nos queda como resuelto lo de régimen conservador. Bien. ¿Estamos? Preguntas respecto del liberalismo, pues nos quedan 2 minutos. Las hacemos mañana, ¿estamos? O sea, hoy no tienen que haber entendido liberalismo, simplemente tienen que entender, o tienen que haber entendido que es una fase dentro de lo que es el siglo XX y un poquito más, que entrará en crisis en 1929 y que en realidad el régimen conservador argentino está estrechamente ligado a ese mejor momento de auge del liberalismo. Entonces, en consecuencia, quienes han gobernado durante ese régimen se han considerado liberales. ¿Estamos? Veremos después qué implica que se hayan considerado liberales. ¿Estamos? ¿Entendido todo? Sí. Genial, Sí. genial, genial. Nada, nos vemos mañana, los espero mañana a las 8 y seguimos a full con liberalismo con un poco más de abordaje y de seriedad. Nos vemos mañana. Dale, nos vemos. Adiós, Chao. chicos.